como ha dicho Cecilia, este va a ser el primer módulo de un total de 3 que vamos a impartir relacionados con la financiación de la I+D. Consideramos importante empezar con un módulo de iniciación, puesto que no todas estamos al mismo nivel pues, de conocimiento, ¿no?, de cómo financiar las actividades de I+D. Y una de las cosas que consideramos interesantes hacer eran estos ciclos de formación, que será primero iniciación, un segundo será orientado a las ayudas y el contexto nacional y un tercero a un contexto europeo. Veréis que el nivel de complejidad pues, se irá incrementando. Lógicamente el contexto internacional siempre puede ser más complejo, aunque no siempre es así, ya lo veremos. Y no quiere decir que, bueno, es muy interesante que debatamos incluso conceptos a nivel básico en temas de I+D y financiación. Permitidme presentar a todas las chicas que se han esforzado y han estado trabajando conmigo en este módulo. Bueno, yo soy Elena Calzado, soy la coordinadora de la comisión de formación a MIT y soy consultora de innovación desde hace 20 años, actualmente trabajo en PNA Innovation. Permitidme presentaros a otra Elena Martín Bautista, que trabaja en la Agencia Sanitaria Costa del Sol, es responsable de la unidad de investigación e innovación del hospital y también con una amplia experiencia en gestión de la innovación muy enfocada al sector salud. También contamos con Beatriz Díaz, emprendedora. Como veis, tenemos un amplio gama de perfiles dentro del equipo. Clara Plata, que trabaja como gestora de proyectos e investigadora en la Universidad de Málaga y también asimismo en Semilla Ipstar. Jara Pascual, que es el CEO de CollabWith, y Paula Andrea Certuche, que trabaja como Project Manager en BioInnova Consulting. O sea, bueno, gracias a todas, lo primero, por haberme apoyado en esta iniciativa y pues porque lo hemos trabajado y creo que va a quedar muy bien. Y este es también un primer mensaje que os queremos enviar, que la red funciona, ¿no?, que somos una red de mujeres, que nos apoyamos unas a otras y que podemos demostrar que juntas somos más fuertes, somos mejores y podemos llegar más lejos. Y fruto pues, es esta formación que os presentamos a continuación. Antes de empezar, nos gustaría hacer con vosotras una pequeña encuesta muy sencilla. Os voy a pedir, por favor, que cojáis vuestro teléfono móvil, como está haciendo Cecilia, que abráis vuestra cámara y hagáis una foto al código QR que hay en pantalla. Esto es muy sencillo, accedéis a la foto y en las opciones de foto le decís escanear el código QR de la imagen y accedéis al enlace. ¿Qué os va a permitir esto? Acceder de una manera muy sencilla a esta encuesta y que todos podamos responder de manera que veamos qué perfiles, qué personas estamos participando y al final pues podremos ver si hay diferencia de opinión en función de nuestro perfil y bueno, creemos que es muy interesante. Esto probablemente lo usemos en más formaciones. Así que, ¿qué tipo de perfil tenéis? Pues solo tenéis que cliquear y mandar, ¿vale? Yo también lo estoy haciendo, igual que vosotras. Vamos a dar 10 segunditos. De todas maneras, lo tenéis en pantalla y lo tenéis en vuestro móvil. La siguiente pregunta es, ¿has participado alguna vez en una solicitud de ayudas públicas? Bien de manera individual, bien dentro de vuestra empresa, ¿vale? Si alguna vez habéis, voy a decir, sufrido este proceso, pues por favor responded sí o no y si no estáis seguras, pues por supuesto podéis decir no lo sé, pero creo que si lo habéis hecho, sois conscientes de ello, estoy convencida. Vale, sigamos. Siguiente pregunta. ¿De qué tipo ha sido esa ayuda? ¿Regional, nacional, internacional? En el caso de que hayáis hecho varias, os diría que prioricéis internacional, ¿vale? Porque al principio siempre es como más complejo y lo lógico es empezar por regional, luego nacional y luego internacional, ¿vale? Siguiente pregunta. Si no has participado, ¿cuál es la razón? Falta de conocimiento, falta de capacidad, de interés, habéis tenido barreras administrativas o cualquier otro tipo de barrera dentro de vuestra entidad u otros motivos. Lógicamente, si habéis participado, estoy convencida de que en algún momento habéis sufrido alguna barrera que os ha impedido participar.
Entonces podéis completar igualmente este cuestionario, ¿vale? Porque todo, en cualquier caso, muchas veces lo hemos sufrido dentro de nuestras empresas, que en algún momento dado te han dicho que no. Oye, pues no vamos a ir porque no podemos, no tenemos tiempo, ¿vale? Que suele ser lo más habitual. Y por último, ¿has notado algún sesgo de género en tu entidad? Esta creemos que es muy importante. ¿Alguna vez habéis sentido esa discriminación? Pero ojo, hablamos del mundo de la I+D, ¿vale? Y del mundo de solicitar ayudas. ¿Habéis sentido que por el hecho de ser mujeres se ha dificultado este proceso o os ha costado más? Vale. Vale, pues luego os mostraremos los resultados de esta encuesta, ¿vale? Ahora me gustaría ya dar paso a nuestra compañera Jara, que nos va a introducir a la mujer en el contexto de la financiación y las ayudas a la I+D. Jara, cuando quieras. Tienes que quitarte el mute y solicitar el control. Vale, primero tenía que sacar el mute antes de pedir el control, porque si no ya pido. Bueno, pido otra vez el control. Vale, buenas tardes, soy Jara Pascual y junto con Beatriz Díaz hemos preparado estas slides que voy a presentar. En esta sección, lo que ha pasado, y este es el mensaje de las Naciones Unidas, es que después del COVID, si antes ya era difícil que una mujer consiguiera financiación pública o privada, ahora con el COVID pues hemos retrocedido bastante a niveles bastante bajos. Entonces, por eso las Naciones Unidas ha declarado en el 2021, este año, el liderazgo femenino para apoyarnos. ¿En qué contexto estamos hablando y por qué es tan crítico lo que está pasando en estos momentos en temas de financiación? Hay 31% de mujeres son emprendedoras en Europa, pero solo 2%, y con el COVID 1%, están recibiendo financiación. Estos datos son bastante dramáticos y bastante alarmantes. Nos está diciendo que aquí hay un problema muy grande que hay que analizar con lupa, pero estamos viendo que hace falta una transformación en nuestro sistema y que toda la ayuda es poca de lo que podamos hacer nosotras a nivel de grupo de mujeres de innovación, ayudar a otras que quizás no tengan tanta fuerza como nosotras, como este grupo, ¿no? Que somos más fuertes, más feministas. Pero estos datos están dando a la luz un problema. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el 16% de startups son creadas por mujeres, no lo están haciendo con financiación. Lo están haciendo a trancas y barrancas como pueden. Entonces, no es justo que por ser chico joven recibas millones y por ser mujer no recibas nada. Porque, ¿qué pasa? Que el potencial para tener éxito en el mercado está muy limitado y no tienes ningún tipo de financiación. Que solo puedas estar basándote tu financiación o cómo crear tu empresa, que es innovadora, quiere decir que es nuevo en el mercado, que hace falta un esfuerzo extra a crear una panadería, por ejemplo, que no haya ningún apoyo, ni público ni privado. En esos sentidos, pues las tasas de éxito van a ser menores, pero estamos viendo también que las mujeres que llegan a tener éxito con sus empresas son nuevas startups innovativas, con soluciones innovativas, pues pueden ser más sólidas, por el sentido en que han pasado mucho más tiempo creando sus empresas y también lo han pasado tan mal que al final la empresa está más fuerte. Pero también hemos visto que entonces no tienen ese poder de crecimiento y de scale, ¿no? de escalado como otras empresas que están lideradas por hombres. También pasa lo mismo en las venture capital, es decir, inversoras mujeres hay muy pocas y de venture capital hay 0,5% son propietarias mujeres, el resto son todo hombres. Y ahí también puede ser la razón por qué nos está invirtiendo en mujeres, que los hombres inversores no entienden los productos o la forma de hablar
de expresar sus negocios las mujeres. No se está aceptando la diferencia, no se está aceptando otras formas de hacer negocios. Y, por supuesto, las mujeres hablan mucho más de impacto y menos de economía, cosa que hay que mejorar, hay que hablar más de economía y ayudarlas a tener todo este conocimiento de inversión, pero también de finanzas. Pero a los inversores también hay que educarlos en que la sostenibilidad y el impacto en la sociedad es importante. Y también tiene que haber un retorno de inversión en respecto a la sociedad, al planeta y a qué tipo de futuro queremos tener. Un pequeño apunte. Perdonad la interrupción, Jara. Gracias, Bea, por recordarlo. Como al final vamos a tener un pequeño debate, cualquier pregunta que queráis hacer a lo largo de la presentación que vamos a hacer, por favor, apuntadla en el chat. Tomaremos nota y las usaremos al final, pues, para tanto responder vuestras dudas como para generar debate. Gracias. Sigue, Jara. Gracias, Elena. Y gracias, Bea, por recordarlo. Pues aquí tenemos las fases de financiación de una startup, es decir, una emprendedora a niveles de innovación. Al principio es cuando se necesita la inversión semilla, que puede ser de amigos, de conocidos, de familiares, pero también una inversión privada o fondos públicos, que se puede utilizar también para crear un nuevo producto. Luego es la parte de market product fit, podemos decir, de investigar y de hacer muchos experimentos lo más rápido posible para tener cómo el mercado y cómo los clientes quieren utilizar esta nueva idea. Luego la parte más de crecimiento, que es cuando se utiliza el venture capital, que es para, ya sabemos cómo funciona, se está ganando dinero, pues vamos a invertir más para ganar más dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues son estas series para crecimiento, crecimiento, crecimiento exponencial. Que, por ejemplo, un inversor semilla es muy poco probable que invierta en un PowerPoint, ¿vale? Tiene que haber, y esa es la complejidad, cómo buscar esa primera financiación para crear este primer producto cuando los inversores invierten en empresas que ya funcionan para reducir su riesgo de inversión. Entonces, una de las cosas puede ser con financiación pública, que luego más adelante nos presentará Elena. Aquí también hemos hecho un análisis principal de los principales factores a los que se enfrenta la mujer. El primer problema, acceso al capital, el conocimiento de cómo se pueden pedir las financiaciones públicas, pero también la financiación privada. Luego también, cuando se pide menos, ¿qué es lo que significa? Que puede ser que el inversor no nos quiera dar lo que estamos pidiendo, que es mucho, por ejemplo, ¿no? Puede haber esa percepción, estás pidiendo mucho, tienes que pedir menos. También en el sentido que las mujeres, cuando son inversoras y quieren invertir en mujeres, tienen menos capital para invertir, entonces dicen, no me pidas tanto porque no tengo, ¿no? Entonces hay que hacer más consorcios de mujeres inversoras que igual invierten 1.000 euros o 5.000 euros hasta llegar a los 50.000 que se necesitan. Entonces hay muchísima más complejidad. Pero también el pedir menos no es porque pidan menos a veces. El problema es también dentro del sistema, que no acepta que una mujer pida más, ¿no? O cómo lo pide. Luego, la falta de redes de contactos a inversores o la falta de redes de contactos, por ejemplo, a este tipo de asociación o a otro tipo de asociaciones que no están tan bien conectadas, ¿no? Están más segregadas y las mujeres no tienen oportunidad de hacer networking o de conocer otras mujeres emprendedoras que han tenido éxito que las pueden ayudar a nivel de mentoría. Entonces, hay problemas de acceso a redes, de acceso a capital, de acceso a fondos públicos por desconocimiento o porque no se tiene esa conexión. Entonces es uno de los problemas que había que solucionar. Aparte también, y como estamos haciendo ahora en este webinar, de información sobre finanzas, sobre inversión, dónde se pueden acceder a estas redes, cómo se pueden acceder a estas subvenciones y este conocimiento de finanzas que se requiere. Por eso hemos lanzado esta formación. Y ahora doy paso a Elena para que siga con la siguiente sección de la presentación. Fenomenal.
Pues muchas gracias, Jara. La verdad que es apabullante. O sea, creo que la información nos da pie clarísimamente a ver la necesidad que tenemos de cambiar el sistema, pero también nosotras de mejorar. Es decir, no debemos solo ser críticas con el sistema. Está claro que nosotras también debemos mejorar en aquellos puntos que nos hagan ser más competitivas y estar al mismo nivel que ellos, ¿no? A la hora de pedir la financiación. Pero es verdad que hay veces que incluso estando a un nivel superior recibimos menos y queda mucho todavía por hacer. Bueno, pues pasemos, he solicitado, vale, ya tengo el control. Fenomenal. Pasamos entonces al bloque de conceptos y estrategia. Y lo primero es, bueno, contaros qué es un proyecto. Hablamos de proyectos, hablamos de financiación, de I+D. Vamos a pasar un poco por conceptos clave básicos que necesitamos entender. Cuando hablamos de un proyecto, sea del tipo que sea, al final hablamos de un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado que es único. Hay un ejercicio muy bonito que es básicamente yo os doy a cada una un bloque de papel y os pido que construyáis una torre lo más alta posible, todas tenéis el mismo objetivo, todas tenéis los mismos recursos, pero os puedo garantizar que el proyecto que vais a generar cada una es absolutamente único y diferente, ¿vale? Y si hablamos de I+D+I, es necesario, perdona, es necesario, ¿a quién me está tocando la presentación? ¿No? Vale. Es necesario definir los conceptos de investigación, de I+D+I, ¿no? Cuando hablamos de I+D+I, ¿qué hablamos? Hablamos por un lado de investigación, por otro lado de desarrollo y por otro lado de innovación. La investigación que puede ser básica o aplicada. La investigación básica es adquirir un nuevo conocimiento, o sea, es investigar en algo que no existe. Siempre cuando hablamos de investigación todo el mundo se imagina la bata blanca, ¿no? El investigador en el laboratorio con su batita y generando un conocimiento. Pero es cierto que hay que saber discernir, o sea, no todo lo que hay de bata blanca es investigación, pero sí que tenemos que imaginarnos, ¿no? Ese investigador que intenta generar un conocimiento completamente nuevo, novedoso, algo completamente diferente, que además puede ser o no aplicado. Es decir, yo puedo llegar a investigar y quiero saber por qué los cangrejos a 200 metros de profundidad son azules. Punto. ¿Sirve para algo? Probablemente no, pero es un nuevo conocimiento que adquiero. Sin embargo, la investigación aplicada es generar un nuevo conocimiento, pero siempre con un objetivo práctico específico, ¿vale? A lo mejor sí que quiero investigar sobre el pigmento de esos cangrejos porque lo quiero aplicar a una industria concreta para un trabajo en la oscuridad, ¿vale? Eso ya sería una investigación. Perdona, Elena, que te interrumpa. Hay gente que se está quejando por el sonido. A las que no estén hablando, por favor, silencien sus micrófonos. Vale, ¿a mí me oís bien? ¿Sí? Vale. Desarrollo experimental. ¿En qué consiste el desarrollo experimental? Es coger ese conocimiento existente y crear un nuevo producto o servicio, ¿vale? Como os decía, pues he investigado la aplicación que puede tener ese pigmento de ese cangrejo, pues ahora voy a crear una pintura. Voy a crear una pintura que sea útil en un entorno concreto. Y ahora voy a hablar de innovar. ¿Qué es innovar? ¿En qué se diferencia de los procesos de los pasos anteriores? Pues al final es crear un nuevo o mejorado producto o servicio que difiere significativamente de los de la propia unidad institucional. ¿Qué quiere decir unidad institucional? Mi unidad. Voy a coger mi empresa. Entonces, ¿qué es innovar para mí? Es hacer algo que no había hecho antes. Puede ser que mi vecino de al lado ya lo haya hecho, pero yo no lo había hecho nunca, con lo cual yo estoy innovando, ¿vale? La innovación siempre tiene que ser en referencia a algo. Yo puedo estar innovando en referencia a mi sector, puedo estar innovando en referencia a mi comunidad autónoma, en referencia a mi país, y yo puedo ser el primero que haga algo en mi país, pero a lo mejor ya lo han hecho en China, ¿vale? Entonces, bueno, el concepto de innovación, como veis, es mucho más cercano a mercado y más relativo. Pero si quedan claros estos conceptos, entenderéis en adelante por qué la financiación varía tanto de un concepto a otro. ¿Por qué? Porque de investigación básica tiene un riesgo muy elevado. Cuanto más riesgo, normalmente más ayuda me van a dar. Sin embargo, la innovación tiene un riesgo mucho menor. Alguien antes que yo ya lo ha hecho.
mi riesgo es mucho menor, al otro le ha funcionado, yo lo único que tengo que hacer es cambiar mi proceso para hacerlo igual de bien que él. A mí probablemente por innovar me van a dar menos dinero, me van a dar menos ayudas. Y ahí vais a notar las diferencias en la financiación que podamos encontrar a futuro. A ver si consigo que me pase de página porque no consigo ahora. Entonces, os he explicado lo que es un proyecto y os he explicado lo que es I+D+I. Entonces, ¿qué es un proyecto de I+D+I? Pues es igual que os he contado antes, un esfuerzo temporal para llevar a cabo un producto o servicio o resultado único, pero por ser de I+D, además tiene que ser original y novedoso. ¿Vale? Entonces, probablemente si os doy esos papeles para que me construyáis una torre, efectivamente todas tenéis un proyecto, pero puede ser que una de vosotras me proponga una forma de construir esa torre que realmente sea original, novedosa y tenga un riesgo. Y ese sí sería un proyecto de I+D. El resto probablemente simplemente está construyendo una torre como hacen los demás. ¿Cuáles son las características de un proyecto de I+D? Pues complejidad, lógicamente, suele tener un gran alcance, muchísima incertidumbre, cuento con unos recursos limitados, en tiempo, coste y personal, suele ser multitarea, tengo que tener en cuenta legislación, barreras, o sea, es un reto importante, ¿vale? Un proyecto de I+D siempre va a ser un reto importante. Y todo proyecto es muy importante que tengamos en cuenta que debe responder siempre estas preguntas. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo, cuándo y dónde? Esas 5 preguntas son fundamentales y si no podemos responder a todas las preguntas, no tenemos un proyecto, lo que tenemos es una idea y hay que diferenciarlo claramente, porque cuando yo voy a un programa de ayudas lo que me están pidiendo es un proyecto, no ideas felices. Esto pasa mucho en I+D+I, es decir, yo como consultora me viene gente que tiene ideas maravillosas, pero maravillosas. Tengo algo que va a revolucionar el sector energético y te vienen con una idea, pero no con un proyecto. Cuando empiezas a hacer preguntas y cómo y cuánto y qué necesitas, no son capaces de responder. ¿Vale? Entonces, es muy importante que seáis capaces de responder esas 5 preguntas. Si no, tenéis una buena idea, probablemente, pero nadie os va a atender y es muy complicado que os den dinero si no respondes a esas preguntas. Y tener en cuenta que para transformar ideas en proyectos es un trabajo interno vuestro y para transformar proyectos en resultados, en servicios, productos, las ayudas están para reducir el riesgo. Las ayudas no están para simplemente que tú lo hagas a efecto y te cubran todo lo que tú necesitas, sino que lo que van a hacer es que lo hagas de una manera más segura, más rápida y mejor, pero reducen riesgo. Ese es el objetivo de una ayuda. ¿Qué pasa entonces con estas ideas? Bueno, pues las ideas son muy importantes porque son oportunidades de proyectos a futuro. Siempre tenemos que hacer un seguimiento de estas ideas, tanto si eres emprendedora, como llamamos intraemprendedora. Estás en tu empresa y tienes buenas ideas, quieres que se te escuche, quieres ayudar a mejorar, hay que saber gestionar esas ideas. Y si tienes tus propias ideas y eres emprendedora y quieres crear una empresa, tienes que analizar esas ideas antes de decidir dónde y cómo emprender. ¿Y de dónde vienen estas ideas? Bueno, pues por un lado, la mejor fuente de inspiración suele ser la observación. Lógicamente miramos, aprendemos, copiamos, eso es lo que se suele hacer, ver lo que pasa alrededor y es cuando te surgen las ideas. La principal cualidad, además, de una buena idea, y se ha demostrado, es que satisfaga una necesidad. Tú observas, ves que alguien tiene un problema y se te ocurre una idea para solventar ese problema. Y al mismo tiempo debemos identificar un nicho de mercado, es decir, vale, yo veo que mi vecino tiene un problema, se me ha ocurrido una forma de solucionarlo, pero ojo, si mi vecino es la única persona en este mundo que tiene ese problema, probablemente no tengo un nicho de mercado ahí. Ahora, si veo que este problema lo tiene pues toda mi comunidad de vecinos, todo mi barrio, ojo, pues ahí tienes un nicho de mercado y tienes una oportunidad importante que a lo mejor merece la pena analizar. Entonces, implica siempre identificar esa idea, ver que responde a una necesidad, que tenemos un nicho de mercado y que además lo que ofrecemos, la solución es diferente, es creativa, es innovadora y, ojo, y sostenible. Esta palabra ya la tenemos que tener siempre. Ya no basta con tener una solución que sea creativa, sino sostenibilidad lo vamos a ver siempre. Y sostenibilidad en todos los aspectos, económica, medioambiental, ojo, y social. Social, igualdad, inclusión, eso ya está incluido dentro de la palabra sostenibilidad. Si la sociedad no acepta nuestra solución,
nuestra solución, nuestro producto en el mercado, nuestra empresa no va a ser sostenible a futuro. La sociedad va a terminar por rechazar nuestro producto. Os he hablado, innovar, creatividad, pero por favor, no toda innovación es útil. Es decir, las famosas ideas felices. Siempre os digo, ¿para qué? Yo puedes venir con, bueno, es que este dibujo a mí me parece maravilloso, porque efectivamente estoy convencida que nadie ha hecho esto en el mundo, jamás. Nadie se le va a ocurrir fabricar esta regadera. Es de cajón y parece obvio. Bueno, pues os puedo asegurar que a mí me han venido con proyectos que representan perfectamente esta regadera. Es, vale, guau, es súper innovador, pero ¿para qué? ¿Qué ganas? O sea, ¿quién te va a comprar esto? ¿Para qué sirve? Pues este es maravilloso, ¿vale? Siempre. Toda innovación tiene que ser útil. Y os he dicho observación y demanda, pero ojo, no toda innovación satisface una demanda, sino las hay que la crean. Y aquí, pues, supongo que conoceréis esta historia, pero el famoso iPhone. El famoso iPhone, pues, que ahora nadie puede vivir sin un teléfono móvil. Cuando se creó el primer iPhone, nadie necesitaba un teléfono móvil, nadie. Y fijaros lo que se ha creado. Y no sé si lo sabéis, pero Steve Jobs en el año 2007 lo que quería era que su famoso iPod, que era para escuchar música, pudiera hacer llamadas. Se le ocurrió la idea de feliz de, ¿y si puedo hacer una llamada con mi iPod? Y ahí salió el primer iPod que hacía llamadas que se convirtió en un teléfono móvil. Y fijaros la tremenda revolución. Entonces, os he dicho una serie de premisas con respecto a la I+D, las empresas, cómo crear una empresa, ser emprendedor, las buenas ideas, pero por supuesto hay excepciones. Si eres capaz de crear demanda, de crear necesidad, desde luego tienes lo que llamamos un producto disruptivo, rompes el mercado completamente. Esto es muy complicado. Hoy en día crear algo nuevo que rompa el mercado es realmente difícil. Estamos acostumbrados a copiar, evolucionar, pero la verdadera innovación, los verdaderos productos rompedores, pues hay uno de cada millón, ¿vale? Vale, tengo un proyecto, que ya sabemos lo que es un proyecto, lo que es un proyecto de I+D. Tengo respondidas mis 5 preguntas, lo tengo clarísimo. ¿Cuál es el siguiente paso? Vale, pues debo elaborar mi plan estratégico. Es, ¿qué necesito? Como he respondido a las 5 preguntas, sé cuánto dinero necesito, sé si tengo que colaborar con alguien y ahora dónde voy. Bueno, pues hablamos de plan estratégico, al final es hacer un poco un match entre mi proyecto y las posibilidades de financiación que hay fuera. Estas posibilidades de financiación son muy variadas y van a depender de muchísimas cosas, de lo que os he puesto ahí, de mi tipología de entidad. Hay ayudas para pymes, ayudas para centros de investigación, ayudas para grandes empresas, ayudas para autónomos, nunca son iguales y difieren mucho de unos a otros. Intensidad de ayuda, disponibilidad, etcétera. Hay ayudas a nivel regional, a nivel nacional e internacional. Los calendarios de convocatorias, que así es como se llama, pues ellos abren, como quien dice, una ventanilla y tú vas y presentas tu proyecto. Bueno, pues estas convocatorias se abren de forma muy diferente, ¿vale? Hay veces que están abiertas siempre, otras solo en un periodo de tiempo. Y además los conceptos que me financian no son iguales en todas las ayudas. Algunas dicen, pues te financio el personal, otras te financian en infraestructura, otras subcontrataciones, cada una puede llegar a ser diferente. Y además tengo que tener en cuenta mi propia capacidad para enfrentarme a esto, decir, y yo puedo con esto, yo puedo hacer este análisis, puedo presentar la documentación, lo puedo hacer solo, me van a ayudar, tengo tiempo. Entonces, al final, el plan estratégico es sentarme y decir, voy a priorizar, voy a ver lo que es posibilidades que tengo y voy a decidir qué es lo que me interesa. Para hacer esto, os he puesto este dibujo. Este es mi proyecto. Veis que tiene una forma espantosa. Negro no es un buen color, pero bueno, este es mi proyecto. El mundo de las ayudas es como veis aquí. Yo voy a encontrar una ayuda a la I+D que me va a financiar una parte del proyecto. Me va a financiar la parte en la que quiero investigar el pigmento de mi cangrejo y ver cómo lo puedo usar. Pero es que además resulta que hay otras ayudas a la eficiencia energética que el día que pues yo tenga una fábrica y quiera hacer esto, me van a ayudar a que a nivel de sostenibilidad ambiental, emisiones, consumo energético, me van a dar ayudas para que mi consumo energético sea menor.
Por otro lado, hay ayudas a recursos humanos, a contratación de gente, tanto de I+D como autónomos, o sea, perdona, gente que está en paro, de gente pues, de cierta edad, muchas ayudas en ese sentido. Además, ojo que hay otras ayudas que dicen, yo te ayudo a financiar tu inversión, tengo que comprar un montón de maquinaria, venga, ayudas a la inversión. Y luego tengo una serie de deducciones fiscales, luego veremos qué es todo esto, pero lo que quiero que entendáis es que mi proyecto a veces lo tengo que cortar en trocitos y llevar una parte a una convocatoria y otra parte a otra, ¿vale? Y la idea es cubrir todo lo que pueda mi proyecto. ¿Para qué? Como os he comentado, reducir el riesgo, siempre. Que me premien, que me ayuden por hacer lo que yo quiero hacer. ¿Qué pasa? Que si no tienes conocimiento de todo esto es realmente complejo, que sin el conocimiento adecuado sepáis dónde ir, las ventanillas abiertas, etcétera, ¿vale? No se ve muy bien, pero bueno, al final mi plan estratégico financiero son, por un lado, mis opciones, luego tengo que priorizarlas, es decir, cuál me ofrece más retorno, me ofrece más ayuda, en qué calendario, porque a lo mejor esta me dan un 50% de subvención, pero es que resulta que el dinero me lo van a dar dentro de un año. No me sirve, porque es que yo lo quiero hacer ya. Hay que tener en cuenta los riesgos, qué posibilidades tengo de que me lo aprueben. Hay convocatorias que a lo mejor la tasa de éxito se aprueba 1 de cada 10 proyectos y hay convocatorias que se aprueba un 95% de los proyectos que se presentan. Y luego mis recursos. ¿Y tengo yo tiempo de hacer eso ahora? Luego, entonces, con todo esto planteo una serie de acciones y además tengo que tener en cuenta mi flujo de caja. Dinero que entra, dinero que sale, en qué momento, etcétera. Eso me da un plan estratégico de mi empresa, de mi proyecto, llámalo X, ¿vale? De lo que queréis hacer. Y ahora dejadme que os cuente un poco lo que llamo la paradoja del huevo y la gallina aplicada al mundo de la I+D. Es algo que escucharéis en algún momento dado que se llama el efecto incentivador. En el mundo de la I+D, y sobre todo de la I+D pública, cuando son entidades públicas, veréis lo que llaman, lo que dicen el efecto incentivador. Y es que la administración dice, yo te doy el dinero porque sin mi ayuda, de alguna manera tú no podrías hacerlo. Ese es el concepto, ¿vale?, que se vende. Es como, gracias a mí, tú estás haciendo algo que sin mi ayuda no podrías. Pero, sin embargo, al mismo tiempo que te dicen esto, te dicen, pero me tienes que demostrar que eres capaz de hacerlo y que puedes poner sobre la mesa el dinero que falta que yo no te voy a dar. Y si no, te voy a pedir garantías, ¿vale? Financieras. Entonces, aquí hay que encontrar un balance que no siempre es fácil y es complicado entre el dinero que tengo que pedir a la administración y el que tengo que poner yo. ¿Por qué os digo esto? Porque es la primera barrera que os vais a encontrar en temas de emprendimiento y ayudas. Y es, si no lo vais a hacer sí o sí, si no disponéis de vuestro propio dinero para hacerlo, cuesta mucho y os digo de antemano que va a ser muy complicado que la propia administración os dé dinero. Es una paradoja, es decir, si yo tuviera el dinero, ¿para qué voy a ir a la administración a que me lo den? Pues por lo que os he dicho al principio, porque estas ayudas están hechas para disminuir el riesgo. No están hechas para que hagáis el proyecto per se. Entonces, la recomendación siempre es calculad que es como si pudierais hacer el proyecto por vosotros mismos, ¿vale? Esa es la idea. Si sois capaces de hacer eso, podéis pasar al siguiente paso. Os he hablado un mogollón de financiación. Si os parece, si queréis, hacemos preguntas luego. Veo cosas en el chat, pero no voy a cambiar de pantalla. Voy a seguir un poquito porque a lo mejor os respondo cosas según voy hablando. Hablando de financiación, os voy a hablar un poquito de organismos financiadores, tipos de ayudas, que ya os he adelantado unas pocas, cómo es un proceso de solicitud y luego nuestra compañera Paula os hablará de gestión y justificación. ¿Vale? Voy a seguir entonces un poquito más. A ver si consigo, que tarda un poco a veces. Aquí. Tipos de financiación. Os he dicho que tenemos ayudas según finalidad para proyectos de I+D. Esto va cuando quiere. Proyectos de I+D+I, recursos humanos, hay premios, hay ayudas a la infraestructura, a la creación de redes de conocimiento, tenemos de ámbito local, nacional, europeo, esto ya lo he comentado, puede ser de naturaleza pública, privada o público-privada, es decir, pues un banco es una ayuda, pero también hay empresas que tienen fondos para la I+D, o sea, grandes empresas que apoyan a entidades que hacen I+D.
según el tipo de organismo financiador, es decir, tenemos las consejerías en las comunidades autónomas, los ministerios, el CEDETI, el principal organismo de financiación de I+D que tenemos en España para empresas, la Comisión Europea a nivel internacional, incluso las universidades dan ayudas a sus investigadores internamente. Hay empresas que dan ayuda al intraemprendimiento a sus trabajadores, es decir, ojo, que parece que no, pero el mundo de las ayudas es infinito. Y privados, incluso fundaciones, asociaciones y colegios profesionales. Y según la naturaleza fiscal podemos diferenciar subvenciones, te doy el dinero y no me lo tienes que devolver, es para ti. Podemos diferenciar entre incentivos financieros o, por ejemplo, préstamos de diversa índole, es decir, te puedo dar un aval, te puedo dar una garantía o te puedo dar un préstamo en X condiciones para que tú me lo devuelvas después. Y hay, por ejemplo, también mecenazgo. Vamos a verlas todas un poquito por encima de prisa, como vais a tener la información aquí en la presentación. Ay, no consigo que pase la diapositiva y no me preguntes por qué. Dale a la ruedita, Elena. Vale, mejor. Y aquí una pregunta importante. Y esto del mundo de las ayudas, no sé si lo habéis preguntado, ¿y de dónde viene? ¿Y quién decide qué se financia? ¿No? Es decir, vale, las que no estéis en este mundo es, vale, yo llego y ¿por qué se financia a mujeres o a parados y no se financia otra cosa? ¿No? Pues al final hay unas estrategias que tenemos que tener en cuenta. Las estrategias de financiación normalmente vienen dictadas por las instituciones. Lógicamente tenemos a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel europeo. Os vamos a enseñar un poquito las más importantes, ¿vale? A nivel España nacional tenemos la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde os hemos puesto ahí un poco las características fundamentales. Va del año 2021 a 2027 y tiene unos objetivos que quiere alcanzar llegado del año 2027. Entonces tiene unas actividades, tiene un programa y tiene unos dineros que ya están planificados a dónde van a ir y a qué se van a dedicar y quién los va a gestionar. Entonces hay un itinerario científico-tecnológico, se han diseñado unos ecosistemas de innovación, se han definido que hace falta proyectos tractores que movilicen la economía, se ha incorporado la perspectiva de género, podemos hablar de esto luego en el debate, se ha considerado que hay que reforzar la investigación en innovación y salud y que hay que consolidar nuestra red de infraestructuras, promoviendo al mismo tiempo la promoción, o sea, la I+D privada. Esto no es solo cosa de las administraciones, sino las empresas tienen que poner su granito de arena. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos que os afectan directamente? Bueno, pues aquí los podéis ver. Salud, con esas áreas en concreto, cultura, creatividad, sociedad inclusiva, seguridad para la sociedad, mundo digital, industria, espacio y defensa, clima, energía y movilidad y alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente. Cada uno de estos sectores estratégicos tiene un plan con unas actuaciones detalladas que, bueno, os recomiendo que les echéis un ojo y os las leáis. Y algo similar podemos tener a nivel europeo. A nivel europeo, el programa 2021-2027 se llama Horizonte Europa, ¿vale? Para que os suene. Y Horizonte Europa se estructura un poco en este diagrama que os he puesto aquí, donde el pilar 1 a la izquierda está muy enfocado a la investigación básica, ¿vale? ¿Os acordáis de mi definición de investigación básica? Pues ahí. El pilar 2 está más enfocado a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico, es decir, el mundo quizás más empresarial, colaboración entre empresas y centros de investigación. Hemos avanzado un poquito, estamos más cercanos a mercado. Y el pilar 3 es ya mucho más cercano a mercado, ¿vale? Ya son cosas que están muy cercanas, que quieren romper el mercado, que quieren posicionar a Europa en el mundo internacional, compitiendo con Asia, con Estados Unidos, ¿vale? Es un poco. Y en el del medio, que es donde deberíais focalizaros sobre todo, bueno, depende de vuestro tipo de entidad, podéis ver que también hay unos sectores estratégicos, muy similar a lo que hemos hablado a nivel nacional: salud, sociedad inclusiva, mundo digital e industria, clima, energía, movilidad, alimentación y recursos naturales. Al final todo se repite un poco. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos reflejados en Europa y a la inversa. Vemos qué se hace en Europa, participamos en la estructura europea de hacia dónde tiene que ir Europa y al final Europa es un reflejo también de la situación de España. Y nosotros en España tenemos nuestros propios problemas, pero siempre está muy orientado hacia dónde va Europa, ¿vale? Por eso veis que se asemeja bastante.
Aquí profundizaremos en los siguientes módulos, ¿vale? En la parte nacional, en el módulo siguiente que hagamos, y en la parte internacional, en el último. Sigo. Tipos de ayudas. Como os he comentado, puedo premiar el resultado, la ejecución y el riesgo. Las ayudas indirectas pueden ser de concurrencia competitiva o no competitiva. Voy a pasar un poquito rápido por aquí para que lo veáis. ¿Qué es una ayuda que premia el resultado? Quiere decir que yo hago el trabajo, desarrollo mi producto, proyecto, y una vez que lo he desarrollado he generado un conocimiento. Ese conocimiento puedo usarlo, puedo venderlo. Yo tengo mi pigmento famoso del cangrejo y ahora llego y se lo vendo a una empresa que hace pinturas, ¿vale? Pues el Patent Box, por ejemplo, que también a veces se conoce como Innovation Box, es una herramienta que me premia. Yo ese conocimiento lo vendo a una empresa de pinturas para que haga una pintura nueva, recibo un dinero. Y el Patent Box es que a mí en la administración, en vez de cotizar, digamos, el 100% de lo que me ha costado ese conocimiento, tengo una exención del 60% en esa cesión del activo intangible, ¿vale? Esto es muy interesante pues, para pues eso, empresas que hacen I+D, centros de investigación, etcétera. Sigo. Premio a la ejecución y al riesgo tecnológico. ¿Qué ayuda? Lo que hace es ayudarte a asumir gastos, lo que os decía, reducir ese riesgo. Suelen ser las famosas subvenciones que todos buscamos. La administración pública, yo le digo, voy a hacer esto, le justifico que es un buen proyecto, me lo evalúa, me dan el ok y me dan una subvención. Yo no la tengo que devolver, pero ojo, luego lo hablaremos. Me dan el dinero para que lo ejecute. Luego tengo que demostrar que lo he ejecutado. Si no lo he hecho, no quiere decir que el resultado sea bueno, quiere decir que he hecho lo que he dicho que iba a hacer. Al final, un proyecto de I+D tiene riesgo. ¿Qué quiere decir? Que yo investigo algo y puede ser que el resultado no sea lo que yo esperaba. Eso no es el problema. Allí te dan un dinero, tú lo has hecho, lo has intentado, no pasa nada. Pero tengo que hacer lo que dije que iba a hacer, ¿vale? Sigamos. También hay otra forma de asumir gastos que es con préstamos. En vez de darte una subvención, la administración lo que hace es te da un dinero y te dice que lo devuelvas en un momento dado y según unas condiciones. Esto va a depender del programa y de la administración a la que vayas a pedir el dinero, ¿vale? Pero es bastante habitual. Y además es habitual lo que conocemos como ayudas mixtas, que no solo te den subvención o préstamo, sino que te ofrezcan ambas cosas, una combinación de ellas. La subvención la usas y el préstamo lo devolverás en las condiciones que ellos te pidan. Tenemos también lo que llamamos ayudas indirectas, ¿vale? Estas ayudas también normalmente se pueden aplicar a posteriori. Yo he hecho mi proyecto y la administración me permite hacer una deducción fiscal en mi impuesto de sociedades por haber hecho actividades de I+D. Estas deducciones hay muchas formas de aplicarlas, con más, menos seguridad, es un proceso largo y tedioso, pero por lo menos que sepáis que existen, ¿vale? Y que normalmente yo puedo solicitar ayudas antes de ejecutar un proyecto y puedo deducirme fiscalmente después, siempre y cuando respete las reglas de compatibilidad de ayudas, ¿vale? Hay una norma a nivel nacional e internacional que te dice que puedes recibir ayudas, pero nunca más de lo permitido en función del tipo de proyecto, el tipo de entidad que eres y demás. No os quiero aburrir con la normativa, pero sed conscientes de que normalmente suele haber un límite a la cantidad de dinero que puedes recibir. Eso es importante. Y también otro tipo de ayudas indirectas, como os decía, un aval, que alguien te avale para que hagas tu proyecto. Bueno, pues el ICO son avales, normalmente con dinero público, la administración pone dinero ahí, ¿para qué? Para que las empresas reciban avales que normalmente en los bancos son difíciles de conseguir. Tienes bonificaciones de la seguridad social, eso es inmediato. Yo tengo personal que hace I+D y yo puedo bonificarme mes a mes y pagar menos impuestos a la seguridad social porque esta persona hace I+D. También muy interesante y poca gente lo sabe. Con todo esto, os he contado a todo el mundo las ayudas. Como veis, complejo, difícil. No todo el mundo se puede enfrentar a esto y, bueno, por eso tenemos tantos consultores y por eso de ahí nuestro trabajo, ¿vale? ¿Cómo empiezo? Ya tengo la ayuda, el proyecto, la idea, tal. Ahora, ¿cómo hago la solicitud? Bueno, mi primera recomendación, hacer lo que yo llamo una nota de concepto. Poneros delante del papel y hay que empezar a escribir. ¿Y qué escribo? Bueno, lo que os he puesto aquí, las famosas 5 preguntas. Pero eso sí, son las 5 preguntas, pero ahora enfocadas a la convocatoria. Ahora que yo ya sé dónde voy a ir,
sé que voy a un programa que financia emprendedores para la creación de una nueva empresa basada en un producto novedoso, por ejemplo, yo ahora tengo que responder estas preguntas, pero ojo, teniendo en mi foco que la ayuda que me van a dar es para la creación de una nueva empresa con un producto novedoso, ¿vale? O sea, ahí ya tengo que empezar a transformar un poco mi idea y hacer que encaje en esa convocatoria de la mejor manera posible. No quiere decir que yo tenga que cambiar mi idea, no. Quiere decir simplemente que tengo que presentarla de una manera adecuada. Entonces, vamos a responder a todas estas preguntas. ¿Para qué? Bueno, pues lo que he dicho, voy a crear un producto nuevo, quiero abrir un nuevo mercado, ¿vale? ¿Qué? Pues describo lo que voy a hacer. ¿Cómo? Solo. ¿Me voy a acompañar de alguien? ¿Necesito ayuda? ¿Cuándo quiero empezar? ¿Cuándo quiero acabar? Siempre teniendo en cuenta la convocatoria y el efecto incentivador. ¿Y cuánto me va a costar? Otra vez, teniendo en cuenta la convocatoria. Si hay convocatorias que solo te financian 100.000 euros, es tontería que les presentes un presupuesto de 200.000, o sea, de 2 millones. Por eso os decía que una vez que sepas dónde vas a ir a pedir el dinero, tienes que enfocarte a esa convocatoria. Por eso os pongo esta imagen. Al final, una solicitud de ayudas es como una receta. Es decir, la persona que lea tu proyecto, si lo lee, tiene que entender perfectamente lo que vas a hacer en todo momento. Qué elementos vas a usar, cuánto, en qué punto, qué vas a conseguir, hasta llegar al producto final. Entonces, es responder exactamente a lo que te pide la convocatoria, basada en tu idea de proyecto, que es tu nota de concepto, explicándolo todo como si fuera para burros. ¿Por qué? Porque tampoco puedes dar por sentado que la persona que lo va a leer sepa de tu sector, de tu área o del producto que le estás contando, ¿vale? Todo tiene que ser muy claro y muy bien explicado. Una cosa súper importante, definición de objetivos. O sea, estas son cosas que siempre, siempre en todas las solicitudes de ayudas las vais a tener. Tengo mi nota de concepto, vale, pues ahora voy a definir mis objetivos. Yo os recomiendo 3 tipos de objetivos, por lo menos para que los tengáis claros. Un objetivo general es para qué lo hago. Un objetivo específico, qué es lo que voy a hacer, y operativos, cómo. ¿Vale? Si os pongo un ejemplo, como os decía, vuelvo al cangrejo, me ha salido el cangrejo, me vale para todo. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué estoy sacando este pigmento del cangrejo y tal? ¿Vale? Pues, ¿para qué lo hago? Pues, como he dicho, para generar una nueva pintura que me valga en entornos oscuros y demás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a extraer de la cáscara del cangrejo ese pigmento, lo voy a aislar, lo voy a unificar para que sea estable, etcétera, etcétera. Operativos, ¿cómo? Pues voy a coger X cangrejos, los voy a alimentar hasta edad adulta, voy a hacer un análisis y ya esa es la receta, ¿vale? Ese es un poco la diferencia entre los objetivos. Y siempre lo que pongo ahí, SMART. SMART es inteligente. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. ¿Vale? Es como se definen siempre los objetivos. Siempre tengo que intentar cuantificarlos. ¿Qué más me van a pedir en esa memoria? Una descripción técnica general. Es decir, antecedentes, el estado del arte, la innovación propuesta. Es decir, es contar una historia. Tan sencillo como contar una historia. ¿Por qué habéis empezado a hacer esto? ¿Por qué el cangrejo? ¿Y por qué has dicho voy a hacer de un cangrejo una pintura? Y además explicarlo cómo, es lo que os decía, es muy sencillo. El dibujito del dedo en el botón, tan sencillo como eso, no deis nada por sentado, hay que explicarlo. Porque en vuestra mente está muy claro, pero en la mente de la persona que lo lee no. Entonces no hay que dar nada por sentado y explicarlo todo muy bien. Por supuesto, un cronograma, es decir, cuánto tiempo me va a costar hacer esto, en qué etapas, qué pasos voy a dar, la duración. Un presupuesto, cuánto me cuesta cada cosa. En el presupuesto os van a pedir personal, os van a pedir materiales, os van a pedir subcontrataciones, otros gastos, ¿vale? Y bueno, y hacer al final diagramas, temas visuales, que yo coja vuestra idea de proyecto y la entienda. De un solo vistazo, automáticamente zas y diga, vale, lo entiendo, ¿cómo lo vas a hacer? Cualquier diagrama siempre ayuda muchísimo a la hora de solicitar una ayuda. Igual que os he dicho, tenemos que tener en cuenta la convocatoria a la que vamos cuando escribimos una solicitud de ayuda, tenemos que tener en cuenta que alguien lo va a leer. Literal, sonríe, nos está mirando, tenemos que dar la mejor imagen de nosotros, vender lo bueno que tenemos, ser consciente de nuestras limitaciones, por supuesto no vamos a esconder nuestras limitaciones, pero sí vamos a proponer
soluciones cuando estemos limitados por algo, ¿vale? Eso demuestra que lo tienes muy preparado, que no tienes miedo a enfrentarte a los retos, pero por supuesto voy a enseñar mi mejor cara. ¿Por qué digo al final, pensemos en el evaluador? Es una persona que lo va a leer. Esa persona, lógicamente, va a tener la convocatoria en una mano y va a estar leyendo vuestra propuesta y va a estar haciendo tic. Aquí la convocatoria dice que tiene que ser una pyme. Vale, eres una pyme. Bien. Aquí dice que me tienes que presentar algo innovador. Vale, me estás presentando algo innovador. Tenéis que pensar siempre que tenéis que facilitar a la persona que lo va a leer y lo va a evaluar. Por eso tenéis que responder a lo que dice la convocatoria, tenéis que expresar claridad, ser coherentes siempre en la redacción y que sea fácil de leer. Si yo me tengo que leer como evaluadora 50 propuestas al día, creedme que se agradece cuando te mandan un proyecto que es claro, directo, fácil de leer, con diagramas, se agradece mucho. Y pongo otra vez, responda a la convocatoria y no es un error, está duplicado. Porque otra vez, parece de perogrullo, os lo digo de verdad, gente que se ha dedicado 2 meses a trabajar en una propuesta y no está respondiendo a lo que pide la convocatoria y has tirado 2 meses de trabajo. O sea, parece obvio, pero no es tan obvio. Responder y leer bien lo que te están pidiendo. Y dicho esto, paro y casi lo agradezco porque tenéis que estar hartas de mí. Te cedo, Paula, y solamente dejaros un mensaje. Casi más difícil que conseguir el dinero es luego gestionarlo bien y justificarlo bien. O sea, creedme que no hay que... o sea, hay que tener en cuenta que luego justificar la ayuda en función del programa con el que estéis trabajando te cuesta más el collar que el perro, como digo yo. Hay veces que porque te den una ayuda de 3.000 euros, creedme que gastáis más tiempo, dinero y esfuerzo vuestro por llevaros 3.000 euros y lo vais a gastar luego en justificación y vais a terminar hasta arriba. Hay gente que me dice, no me vuelvo a meter en una ayuda. Le digo, vale, es que a lo mejor te has metido en la que no debías, porque no te merece la pena el esfuerzo, ¿vale? Eso es importante. Ahora sí, Paula, te dejo. A ver, ahora, muy bien, pues muchísimas gracias, Elena. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que has conseguido sintetizar lo complejo de que es el mundo de las ayudas en muy poco tiempo. Así que, bueno, pues cualquier duda que alguna de vosotras tengáis, ya sabéis, lo podéis escribir en el chat y al final lo vamos a resolver. Bien, pues yo voy a hablar brevemente acerca de la gestión y la justificación de los proyectos, en este caso, obviamente, cuando ya están financiados. Como lo ha dicho Elena, esto es el meollo del asunto. O sea, si es complicado presentar una solicitud que encaje con la convocatoria, que responda como una receta y que lleve todos los ingredientes para conseguir que sea financiada, pues luego una vez te lo conceden, pues ya digamos que estamos hablando de palabras mayores y voy a un poco a resumir en qué consiste esto de la gestión y la justificación. Bien, pues en esta slide os he resumido brevemente las fases o el ciclo de un proyecto financiado. Como ya lo decía Elena, hay una convocatoria, tú tienes tu idea de investigación muy buena, pionera, innovadora y necesitas pues dinero para financiarla, ¿no? Y para minimizar el riesgo. Entonces, identificas una convocatoria, determinado ente financiador, que puede ser, como ya lo ha comentado Elena, puede ser algo, una ayuda regional, puede ser una ayuda nacional, local o incluso internacional, como es el caso de las ayudas europeas. Bien, usualmente hay unas bases reguladoras, que no vamos a entrar en detalle eso, pero hay una serie de normativas que viene bien tenerlas en cuenta para, digamos, tener claro que podamos ser, por ejemplo, elegibles. Luego hay algunas que se publican de manera oficial en determinados tiempos y hay otras que están constantemente abiertas, que puedes aplicar en cualquier momento. Y usualmente tienes también unos manuales que te permiten saber cómo puedes aplicar a esas convocatorias. Bien, como ya lo ha comentado Elena, pues una vez la identificas, tienes claro de que esa es tu ayuda a la que quieres aplicar, presentas una solicitud que básicamente es presentar una propuesta técnica y económica, como ya lo ha comentado Elena, tener muy claro el presupuesto que se ajuste a las condiciones que se especifiquen en la convocatoria y por último una presentación que antes era en papel y gracias a Dios ahora cada vez es más telemático, ahora casi todo es electrónico, solo con un certificado digital es suficiente y ya lo puedes presentar.
Siempre tener muy en cuenta los plazos. Los que somos gestores de financiación pública, pues sabemos que esto es súper importante, cumplir con esos deadlines, con esas fechas de cierre. Bien, luego una vez tú presentas la solicitud, pasas a un proceso de evaluación en donde ya un poco Elena nos ha comentado, se debate entre varios expertos y se eligen las propuestas que superen un umbral mínimo de acuerdo a unos criterios, usualmente dependiendo de la convocatoria, pero usualmente siempre hay unos criterios de excelencia técnica, tecnológica, también hay criterios del impacto que pueda llegar a tener el equipo, la implementación de ese proyecto, etc. Una vez tu propuesta ha sido valorada positivamente, usualmente recibes una resolución provisional de que ha sido preaprobada y una vez cumpliendo con una serie de requisitos, digamos, ya más burocráticos, puedes aceptar esa ayuda y estaríamos ya en el proceso de concesión de la ayuda, en la que tú firmas un contrato en el que tú aceptas que ese ente financiador te apruebe, te otorgue esa ayuda con las condiciones que ellos te imponen, que usualmente todas es la justificación, tanto técnica como económica, demostrar que efectivamente lo que tú has puesto en tu solicitud lo lleves a cabo en los tiempos, en el plazo y con el dinero que te han aprobado. Bien, luego viene la parte también muy importante y que aquí puede haber muchísimos problemas, por decirlo así, hay muchísimo riesgo porque tú has dicho en la solicitud que vas a preparar, siguiendo con lo que comentaba Elena del cangrejo, que tú habías dicho que ibas a sacar un pigmento que iba a servir para una industria, pues no sé, a pintura o lo que sea, y al final resulta que ese pigmento no lo pudiste extraer, lo que sea, y imagínate que al final no lo puedas desarrollar. Entonces, es súper importante el poder mantener un control de la ejecución del proyecto y sobre todo la gestión de los riesgos de que tu proyecto no se escape de los objetivos que tú tenías planteado en tu solicitud de ayuda. Y aquí es donde yo voy a ampliar un poquito más en cuanto a ese control técnico, también un control económico, no es solamente conseguir los objetivos y a realizar las tareas que tenías prevista en esa solicitud de ayuda, sino también demostrarlo con la ejecución de los gastos, que sean acordes y que estén alineados con lo que se había comentado en la solicitud. Bien, y para eso pues es muy importante hacer una labor de control, de seguimiento continuo. Dependiendo de la duración del proyecto, hay unos que duran 1 año, 3 años, 5 años, pues así de constante va a ser ese seguimiento. Bien, pues esto es un poco el resumen del ciclo de un proyecto ya financiado. Ya entrando en materia, en cuanto a lo que es la gestión y la justificación de los proyectos, hay también una serie de pasos que los he dividido aquí en 5. Uno es el inicio del proyecto en sí, que usualmente cuando a ti te aprueban un proyecto y es en consorcio, por ejemplo, tienes otro equipo tanto interno o externo con otras entidades públicas, privadas, usualmente se da inicio, digamos, oficial a lo que será el proyecto, en el que se hace pues, un análisis previo del alcance de ese proyecto, qué dijimos que íbamos a hacer, cuáles fueron esos objetivos, al final van a ser esos, tener muy claro, ¿no? Cuáles son los objetivos, los plazos, y una vez más, muy importante, analizar los riesgos. ¿Dónde están los riesgos del proyecto? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cómo los podemos solventar? Esto es muy importante para el inicio de cualquier proyecto que tengamos financiado. Bien, una vez tengamos claro eso, pasamos a una fase de planificación en la cual se analiza el proyecto, se lleva a cabo un plan de acción previamente comentado en la fase de iniciación, se asignan unos roles, una serie de entidades, quién va a hacer qué, cómo lo van a hacer, qué tareas son las que se van a realizar, en cuánto tiempo, con cuánto presupuesto, hacer también una estimación de esas entregas, cuáles van a ser los plazos y por último, muchas veces también es importante llegar a firmar acuerdos
Algunas veces te lo pide el ente financiador y otras veces es a nivel interno. En caso de consorcios, cuando son muy grandes, por ejemplo, a nivel internacional, es muy importante tener acuerdos de colaboración entre las partes, no solo para saber cómo se va a gestionar el proyecto, sino también para saber quién se va a quedar con qué en el caso de que los resultados de investigación sean explotables, todo el tema de gestión de la propiedad intelectual, quién va a comercializar, quién lo va a licenciar, cómo se va a hacer, etcétera. Bien, una vez tenemos todo esto claro, ya pasamos a la fase de ejecución, que como ya lo he comentado, es básicamente llevar a cabo eso que se ha dicho, que se ha planificado, tanto las tareas como a nivel económico. Y muy importante, si es un proyecto en colaboración, si es en consorcio, que muy importante que el coordinador haga una labor de control y de seguimiento constante para que se pueda conseguir que tanto las tareas como el presupuesto que se tenía previsto en esa solicitud de ayuda se consiga. Si no se puede el 100%, pues el máximo posible. Y lo mismo con el tema de los entregables, que son informes de reporte, de seguimiento técnico del proyecto. Bien, en cuanto a lo que es el seguimiento y el control, como ya lo he comentado, ya entrando más en detalle, pues es hacer un seguimiento tanto de las tareas como el alcance de los hitos, constantemente mirar cuáles son los riesgos, por dónde se nos están desviando, cuáles son los problemas que se están surgiendo, cómo se pueden solventar y muchas veces es posible solicitar ampliaciones de plazo en el periodo en que se dijo que se iba a hacer el proyecto, pedir un poco más de tiempo. Esto algunas veces es posible, otras veces no tanto, depende del ente financiador. Bien, y como ya lo he comentado antes, hay que presentar una serie de entregables y aquí ya entramos en la parte de justificación, que tiene que ser técnica y económica, es decir, presentar informes de avance, de progreso, de cómo van tus tareas, cómo van esos objetivos que habías dicho que ibas a conseguir y luego que vaya esto en línea también con el gasto presupuestario. Bien, y ya por último, una vez se ha terminado el proyecto, si ha sido de un año, pues al finalizar el año se presenta un informe final, una justificación técnica y económica final al ente financiador y se hace un balance a nivel económico, se hace un balance de si has justificado el 100% o no. En el caso de que no, dependiendo del tipo de ayuda, como lo decía Elena, algunas son de subvención a fondo perdido que no tienes que devolver y otras sí que son préstamos y tendrías que devolver sí o sí. Aún así, casi siempre el ente financiador va a hacer un balance y en el caso de que te haya otorgado 200 y tú hayas justificado 150, pues usualmente tendrás que devolver la parte que no se haya justificado. Pero bueno, no voy a entrar más en detalle con eso. Lo último es hacer un cierre formal, presentando los informes finales, haciendo un análisis de los resultados y una evaluación un poco de qué ha sucedido, qué ha pasado, hemos conseguido los objetivos, no los hemos conseguido y ya está. Estas son un poco las fases por las que se pasa en la gestión de un proyecto de una manera muy resumida. Bien, entrando ya en materia de lo que es la parte de justificación, que digamos que es bastante tediosa, la mayoría de los entes financiadores suelen tener una burocracia, te suele pedir muchísima información, hay mucha labor administrativa, mucho papeleo que se mueve para allá y para acá. Menos mal que ahora es todo electrónico, pero en su día, cuando era todo en papel, bueno, es que eran unas carpetas así de papeles, de entre los requisitos que tenías que cumplir, toda la información que tenías que presentar para demostrar que tu proyecto efectivamente se ha llevado a cabo conforme a lo que tú habías mencionado en tu solicitud de ayuda. Bien, brevemente los requisitos a nivel de justificación técnico y económica es demostrar que efectivamente has cumplido con ese efecto incentivador que ha comentado Elena, es decir, que tu proyecto no se haya iniciado antes, usualmente es lo que te ponen, ¿no? Que no se haya iniciado antes de la fecha de solicitud de la ayuda. Bien, pues ¿esto cómo se comprueba? ¿Cómo lo demuestras?
Lo demuestras, pues, evidenciándolo a través de los informes que tienes de laboratorio, tus libros de laboratorio, las fechas en las que iniciaste el proyecto, las fechas de las facturas, el tiempo en el que contrataste el personal, las fechas de los contratos de tus colaboraciones externas cuando decidiste subcontratar determinado servicio para poder llevar a cabo una tarea, etc. Esta es una manera de demostrarlo. Luego, a nivel de conceptos, tener muy claro qué se refiere con periodo de ejecución, que es el periodo en el que se van realmente a llevar a cabo las tareas y en el que se van a incluir también los costes. Usualmente, si tu proyecto es de 5 años, pues imagínate que empieza en 2021, termina en 2026, pues ese va a ser tu periodo de ejecución. Luego, un periodo de justificación, pues es el tiempo que te da la administración, el ente financiador, para tú demostrar tus progresos técnicos y económicos. Usualmente suele ser una vez termina el periodo de ejecución, puede ser, dependiendo del ente, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, lo he visto. Bien, usualmente incluye también un proceso de auditoría técnica algunas veces, otras veces solo económica y otras veces las dos, auditoría técnica y económica, la que te incluye también pues una visita en la que efectivamente revisan, van al laboratorio, van a la empresa, miran los equipos, incluso le puedes hacer una pequeña demostración de cómo has hecho esa extracción del pigmento del cangrejo, por ejemplo, o cómo lo has sacado, dónde tiene los cangrejos, en fin. Esto es lo que el ente financiador va a verificar, que efectivamente el proyecto se ha realizado, que efectivamente ha sido destinado el dinero para lo que has dicho que ibas a hacer, para la compra de ese equipo, para adquirir esos cangrejos, para el cultivo de los mismos, etc. Bien, y bueno, por último, una vez has pasado ese proceso de auditoría técnica y económica, ya procedes a presentarlo y a enviarlo a nivel telemático. El orden puede algunas veces variar, hay algunas veces que el ente financiador pide primero la parte de auditoría económica y luego una vez lo presentas y lo envías electrónicamente, hace su parte de auditoría técnica. Aquí hay muchas variables, pero bueno, en resumen es un poco lo que podemos esperar en cuanto a la justificación. Ya entrando más en detalle de la parte técnica, pues en resumen es presentar un informe técnico, como decía, describiendo cómo has llevado a cabo esas tareas, qué problemas has tenido, cuáles han sido tus desviaciones, cómo lo has podido solventar, qué porcentaje o qué tanto avance tienes, qué te queda, qué te falta para el siguiente hito, en el caso de que sean de varios hitos, o en qué te has quedado y qué es lo que no has podido terminar de hacer. Unos entregables, como ya le he comentado, y muchas veces los proyectos pues son muy interesantes y una vez evaluado que no tenga problemas de propiedad intelectual, pues se pueden incluso publicar y para esto pues también hay una serie de normativas a nivel nacional y europeo que se deben de cumplir para, digamos, que el proyecto tenga éxito y que pueda pasar esa justificación. Es muy importante poder leer esas normativas y tenerlas en cuenta a la hora de publicar. Bien. En cuanto a la justificación económica, aquí os he resumido muy brevemente cuáles son esos costes que se suelen justificar. Usualmente diferenciamos entre los costes directos, que los definimos como los costes que efectivamente se han imputado al proyecto. Y aquí podemos diferenciar entre tu coste de personal, el personal que has contratado, los técnicos, los investigadores que han llevado a cabo las tareas, los equipos que has adquirido o las instalaciones, la infraestructura, los materiales, el fungible, como llamamos, todos los reactivos, digamos, para, por ejemplo, hacer la extracción del pigmento. Todo eso puede ser financiable dependiendo, una vez más, de la convocatoria. Esto puede variar, como ya lo ha comentado Elena. Luego hay algunas veces que tú no puedes realizar todas las tareas, hay algunas cosas que necesitas subcontratar, entonces aquí pues debes también demostrarlo a través de la presentación de contratos, de facturas, de justificantes de pago, etc. Algunas veces, en el caso de proyectos usualmente internacionales, también es posible justificar el gasto en viajes, dietas, que te tengas que desplazar a otro país para
llevar a cabo pues, reuniones de seguimiento, etcétera. Y luego también algunas veces son financiables otros gastos, como pueden ser servicios, incluidas las auditorías, servicios, por ejemplo, regulatorios, tema de las patentes que te cubren las tasas por proteger tus resultados de la investigación. También puede que te financien el publicar, ¿no? Lo que te cueste publicar en determinadas revistas, algunas veces también eso es financiable. Por supuesto, todo esto tiene que estar justificado con la presentación de documentación, que usualmente pues, son facturas, pagos, y en el caso personal, pues todo lo relativo a lo que es la contratación de personal, desde nómina, seguridad social, pagos, altas, bajas, etc. Bien, y otro tipo de costes son los indirectos, que lo llamamos así porque no se pueden imputar directamente al proyecto, como es el caso del gasto de la luz, de la energía, el internet, el agua, pero que los necesitas, ¿no? Como por ejemplo este ordenador para ya ahora mismo poder estar dando esta exposición. Entonces, usualmente esos costes indirectos pueden ser un porcentaje sobre, por ejemplo, el coste de personal, algunas veces es un 15%, otras veces es una tasa fija, que puede ser un 25%, otras veces es menos, o también pueden ser costes marginales, y algunas veces también es la presentación de tus números, de tus cuentas, de tus resultados financieros, y pues un porcentaje que se saca sobre ello, basado en unas fórmulas. La verdad es que este mundo es bastante amplio y bueno, podría extenderme aquí otras horas más para hablar más en detalle sobre esto, pero solo quería daros una pincelada. Luego, en cuanto a la justificación de los proyectos, podemos incluso hilar mucho más. Hay algunos entes financiadores que nos piden justificar lo que os he comentado, pero además de eso, desglosarlo por partidas, es decir, hacerlo por cada una de los conceptos financiables. Por ejemplo, en personal, en colaboraciones externas, no es el presupuesto global, sino hacerlo cada uno por partidas, cuánto has dicho que ibas a justificar, no, perdona, cuánto has dicho que ibas a gastar y al final cuánto ha sido lo real. Pues yo había dicho que iba a contratar 5 personas, al final he contratado a 3. Pues todo esto, algunos entes financiadores piden mucho más detalle e incluso cuantificarlo, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de eso has justificado? Bien, y lo mismo por años, en el caso de que sean proyectos plurianuales, igualmente en el caso de tareas, que imagínate que has dicho que tu tarea de la extracción de ese pigmento iba a durar 3 meses y al final han sido 6, pues esto también hay que justificarlo, hay que cuantificarlo, no solamente a nivel técnico, sino también justificarlo a nivel económico. También te piden muchas veces que las tareas se cuantifiquen de lo que habías dicho que ibas a gastar en esta tarea y al final lo que te has gastado. Y por último, en el caso de los consorcios, pues la cosa también se complica un poco más porque es hacer lo mismo, pero a nivel de consorcio, hacerlo por cada uno de los participantes y luego un global. Entonces, bueno, la verdad es que esto da para mucho, esto es un tema que podríamos sacar aparte y dedicarnos unas cuantas horas porque hay mucho aquí, mucha tela que cortar. Bueno, espero no haberos aburrido con esta presentación. Ya por último, una vez tú has pasado tu auditoría, tienes tus informes, tanto técnico como económico, pues ya pasamos al proceso de lo que sería la presentación a nivel, usualmente ya casi todos los entes financiadores ya lo tienen a nivel electrónico, entonces algunas veces algunos entes financiadores tienen unos aplicativos que son muy funcionales, son muy intuitivos, son muy fáciles de gestionar y de poder presentar esa justificación. Hay algunos aplicativos que no tanto, la verdad es que aquí varía mucho de la entidad financiadora, pero el caso es que cada vez es más obligatorio presentar los datos, rellenar un formulario telemático, iniciar un proceso auditor, resolver las dudas con el auditor o con el ente financiador, si es el caso, todo a nivel electrónico, Luego generar ese informe auditor, reportar
a nivel telemático que has conseguido finalizar tanto la parte técnica como económica y por último firmar, usualmente con un certificado electrónico y enviarlo a la administración. Algunas veces te piden que aunque sea telemático lo presentes también en papel. En fin, depende mucho de las agencias. Y bueno, pues esto es un poco el resumen de proceso de gestión y de justificación. Creo que me he extendido un poco más, pero es que de verdad que esto da para mucha tela para cortar. Doy paso a Elena y nada, cualquier pregunta estamos aquí para resolverla. Solo un pequeño comentario. Si el cangrejo no estaba ya acojonado en el fondo del mar, a lo mejor nuestras investigadoras se esconden con el cangrejo después de esta presentación y huyen de nosotras. Pero es lo que os ponía en el chat, ¿vale? Que os contamos todo esto, intentar contar todo esto en una hora. Entiendo que suena apabullante, suena difícil, suena complicado, pero realmente también os digo que esto va en el tiempo, cada fase tiene sus instrucciones, todo está escrito, es decir, al final tú tienes una orden de bases que te dice lo que tienes que hacer. Y, jolines, que estamos preparadas, ¿vale? Que si ellos lo hacen, nosotras también, que este es el objetivo de hoy, el decir, oye, ¿por qué las mujeres conseguimos menos dinero público? No porque no sepamos hacerlo, estamos más que preparadas. Ya os digo, somos maravillosamente gestoras, multitarea, hacemos 1000 cosas al mismo tiempo y la capacidad está ahí y el conocimiento se transmite, lo tenemos. Entonces, aunque veáis todo lo que os hemos contado, no queremos asustaros, sino todo lo contrario, parece mentira, pero queremos animaros, ¿vale? A las que no lo hayáis hecho, que lo hagáis. Y que si necesitáis ayuda, se pida o acudáis a quien consideréis oportuno que os pueda ayudar. Pero no os asustéis con todo esto, ¿vale? No, parece mucho, pero poco a poco las cosas se hacen bien.